Supercrack Estrella presenta dos viajes en el tiempo de dos barcos 1921. Nikola Tesla. Barcos desaparecidos en 1921 podrían tratarse de experimentos de viajes en el tiempo. El misterio del Carola de Erin. La historia del Carola de Erin. Uno de los enigmas más grandes sobre barcos desaparecidos en el SXX. Hay que remontarse al año 1920, concretamente al mes de agosto, para ver zarpar a esta goleta que constaba de 5 mástiles. Un inicio de un viaje tranquilo. Zarpaba de Norfolk, Inglaterra, y el destino era Río de Janeiro. Un viaje sencillo para el Carola de Erin y para sus 11 tripulantes. El primer tramo, cuando salieron de su origen, fue bastante llevadero. A decir, las anotaciones que la tripulación, con su capitán a la cabeza, no hacían presagiar nada de lo que les ocurrió semanas después. Es más, incluso en algunas de ellas, los miembros de esta goleta se permitían el lujo de bromear en su propia bitácora, haciendo referencia precisamente a lo manso que estaba el mar y a las pocas incidencias que se registraban. Cruzan el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, para desgracia de aquellos que pensaban que sería un viaje plácido, todavía quedaba lo peor. Y es que, cuando pasaron cerca de la costa de Puerto Rico, lo que quizá no sabían los tripulantes del Carola de Erin, o quizá sí lo sabían, era que estaban en las aguas del Triángulo de las Bermudas. Un lugar en el que, desde hace siglos, embarcaciones, e incluso aeronaves, han dejado de dar señales de vida. Un lugar donde los barcos desaparecidos han dejado muchas vidas y grandes relatos. Pues bien, como cabría esperar, el barco, la goleta, entró en dicha área, pero, como cabría esperar, nunca más salió de allí, aunque, siendo rigurosos con los datos de esta historia, hay que decir que sí salió. Los que no salieron fueron los tripulantes. Nadie. Pero, como toda buena historia de misterio, lo mejor estaba aún por llegar. Sería el 31 de enero del año 1921 cuando este barco, como suele suceder con los barcos desaparecidos, hizo acto de presencia como si de un fantasma se tratase, varado en la costa de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Aquí, y una vez las autoridades competentes comenzaron la investigación, encontraron varios puntos a los que no encontraron explicación alguna. Por un lado, no había signos de agresión de ningún tipo. Además, una vez se analizaron los cuadernos de a bordo y demás bitácoras, se llegó a la conclusión de que tampoco habían sido abordados. Pero, lo más escalofriante fueron dos detalles que, si bien es cierto que en un primer momento se pasaron por alto, con el paso de los años, han sido tomados en consideración. Por un lado, la temperatura de la comida, si bien no era la que cabría esperar para comer, no estaba fría. Por otro lado, había un olor extraño en la goleta. Un olor, el del Carola de Erin, que tenían los mismos barcos cuya tripulación había pasado por el Triángulo de las Bermudas. Un olor como, quién sabe, de otro tiempo. Un olor raro, rancio. ¿Había viajado en el tiempo la tripulación? Nunca se sabrá. El lago Michigan es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica y, a su vez, el quinto más grande del mundo. Su profundidad es enorme, 281 metros. Y las arenas de sus playas se llaman cantantes, porque cuando se camina sobre ellas emiten un misterioso sonido, supuestamente por el alto contenido de cuarzo que tienen. Pero este es el comienzo de las extrañezas del lugar. Las dunas del lago Michigan se llenan de agujeros que aparecen y desaparecen misteriosamente. Los geólogos han dado una explicación. Se debe a los árboles en descomposición que hay bajo esas arenas, pero los agujeros de 6 metros de profundidad que aparecen un instante y desaparecen segundo después, ya se han cobrado varias vidas. En otro barco que cruzaba el lago sucedió algo inusual. Desapareció su capitán, George Donner. El hombre estaba descansando en el camarote, pero a pesar que la cabina estaba cerrada con llave por dentro, el capitán nunca más apareció. En 1921 desapareció la goleta Rosabella, con toda su tripulación y sus pasajeros, todos miembros de una especie de secta llamada Benton Harbor Casa de David. Meses después aparecieron los restos del barco. Parecía que algo lo había chocado ya que su popa estaba destrozada. El misterio mayor era que la cabina no estaba y había sido arrancada con una precisión increíble. Navegantes de la zona dicen que cuando el lago está calmado se observa que debajo del agua hay una enorme y extraña formación rocosa similar a Stonehenge. En esta secta llamada Benton Harbor Casa de David parece que encontramos en una foto a Nikola Tesla y al viajero del tiempo Andrew Carlson juntos en la misma foto.
por lo que podemos sospechar que el barco participó en algún tipo de experimento de Nikola Tesla. Tesla vivió en celibato la mayoría de su vida adulta, incluso sostenía que los grandes inventos no habían sido realizados por hombres casados. Para él, el sexo era un obstáculo para su trabajo científico, pero sí demostró haber sentido amor por alguien muy poco convencional. Y es que Tesla tenía un amor especial por las palomas. La secta Benton Arbor Casa de David también exigía el celibato, por lo que entra dentro de lo posible que él sea el de la foto. De todas formas, solo es una teoría. Pensamos que hay un gran parecido entre Nikola Tesla y la persona que aparece en la foto de Benton Arbor Casa de David. Además, Nikola Tesla vivía muy cerca de Michigan, a unos 300 kilómetros de donde estaba Benton Arbor Casa de David. Nikola Tesla. Las pirámides son poderosas estaciones generadoras de energía, además de las evidentes patentes e invenciones de las que todos hemos oído hablar, como la tecnología de radio, los motores, la electricidad y, en especial, la tecnología de corriente alterna, están alimentando a la mayor parte del mundo. Hoy, Tesla tiene muchos otros pasatiempos que nos sorprenden a todos. Uno de sus principales intereses estaba en las pirámides de Egipto. Como muchos otros, él cree que estas estructuras antiguas, por supuesto, tienen un propósito mucho mayor cuando la gente ahora piensa que son solo lugares para embalsamar los cuerpos de los faraones egipcios. Su teoría era que las pirámides egipcias podrían haber sido poderosas estaciones generadoras de energía, y esto coincidía con algunas de sus otras ideas y proyectos sobre transmisión de energía. Al dar su opinión sobre las pirámides, sugirió que su posición tenía mucho que ver con su fuerza. Por lo tanto, Tesla eligió lugares para sus experimentos similares a donde se construyeron las pirámides. Esas son su estación experimental de Colorado Springs y su torre Wardenclyffe cerca de Nueva York. Sus planes fueron formulados específicamente para probar las posibilidades de transmisión de energía inalámbrica. Según Nexus Magazine, el Dr. Nikola Tesla era considerado como una de las personas más conocidas de la Tierra. Hoy día ha desaparecido de nuestros libros científicos y de los libros de texto. ¿Qué es lo que descubrió y por lo que cayó en el olvido? El Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, agencia pública especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación en español, explicó que fueron desclasificados unos archivos pertenecientes a Nikola Tesla. Fueron encontrados en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, después de la muerte de Nikola Tesla el 7 de enero de 1943. El contenido de este material ha sorprendido a los expertos. Asimismo, ha sorprendido que parte de dicha información estuviese en una misteriosa cinta VHS, especialmente si tenemos en cuenta que las cintas VHS no se inventaron hasta la década de 1970, entonces ¿cómo es posible que hubiera una cinta de estas en 1943? Es una prueba de viajes en el tiempo, unos 30 años después de la muerte de Tesla. VHS, siglas de Video Home System, fue un popular sistema doméstico de grabación y reproducción analógica de video en un sistema de cinta magnética, que fue el sistema más utilizado y popular desde su aparición hasta la década de 1990, a fines del siglo XX, en que fue sustituido por la aparición del DVD. Nikola Tesla fue uno de los más grandes genios de finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. Gran parte de la tecnología que conocemos ha sido posible gracias a este increíble inventor, según Margaret Cheney, en su libro Tesla Man Out of Time. Hoy pocos recuerdan a Nikola Tesla, pero gracias a él escuchamos la radio y se enciende la bombilla cuando pulsamos un interruptor. Fue el inventor de la corriente alterna, y además el padre de tecnologías visionarias en su época como la robótica, la informática o las armas teledirigidas. Tesla trabajó para Edison, con el que acabó enfrentado en la guerra de las corrientes alterna contra continua, y disfrutó del mecenazgo de prohombres como Westinghouse o J.P. Morgan, que crearon sus imperios gracias en parte a los descubrimientos de Tesla. Nikola Tesla es el paradigma del inventor genial, pero negado para la vida práctica, lleno de manías, compulsiones y fobias, y su vida es la historia de un fogonazo de luz que sigue brillando, con el homenaje de quienes le reconocen como el padre de la tecnología moderna. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el inventor de la radio, aunque aún se atribuye a Marconi en multitud de libros y enciclopedias.
Todas sus aserciones científicas contaban con el respaldo de experimentos que el mismo Tesla había realizado, todos los artilugios que presentaba eran nuevos, diseñados por él y, por lo general, fabricados en su propio taller, y muy pocas veces repetía un experimento en una charla. En cuanto a la inapropiada terminología científica de su tiempo, hay que aclarar que la leve descarga de electricidad en el interior de un tubo en el que se había hecho el vacío, lo que él describía como una pincelada, no era sino un haz de electrones y de moléculas de gas ionizadas. Jamás se le habría ocurrido decir algo como "y ahora paso a describirles el ciclotrón", porque aún no se había acuñado el término, pero, según los entendidos, a partir de las palabras y experimentos con que las acompañaba, bien podría pensarse que se refería a un antepasado del acelerador de partículas, así que de alguna manera el Tanbein está detrás de máquinas como el CERN de Suiza, o los televisores de tubo que usan de un mini acelerador de partículas, una tecnología traer seres de otras dimensiones. Tampoco hablaba de microscopios electrónicos, rayos cósmicos, radio de tubos de vacío o rayos X, cuando describía una de esas lámparas de vacío que en el futuro se considerarían como precursoras del audión. En lugar de radio, se hablaba de receptores de radiofonía, una técnica aún recién nacida, cuando comentaba las embarulladas imágenes de placas fotográficas que había obtenido en el laboratorio, o se refería a la luz visible o invisible. Ni siquiera Roentgen sabía qué eran los rayos X y cuál habría de ser su utilidad, y cuando Tesla consiguió una llama que, según sus propias palabras, ardía sin combustible y no provocaba reacciones químicas, probablemente estaba presentando un antecedente de lo que hoy conocemos como física del plasma. Presentó un nuevo enfoque para fenómenos que, hasta el momento, considerábamos como maravillosos y carentes de explicación, aseguraría en el American Institute of American Engineers. Tesla hablaba de la misteriosa fascinación de la electricidad y el magnetismo, que con su comportamiento en apariencia dual, único entre las fuerzas de la naturaleza con sus, parecen ignotas manifestaciones de agentes misteriosos, que estimulan y avivan nuestras ansias de saber. Andrew Basiago, ex voluntario de un supuesto proyecto secreto de viajes por el tiempo, afirma haber viajado en más de una ocasión a Marte, que ya estaba habitado por seres humanos, aunque a muchos les puede sonar a ciencia ficción. Basiago relata que su padre fue un científico de la CIA, y como tal, tenía acceso a una serie de proyectos secretos del Ministerio de Defensa norteamericano. En 1967, a la temprana edad de 6 años, fue conducido por su padre hasta el edificio 68 en el viejo complejo de la compañía aeronáutica Curtiss Wright, en Woodbridge, Nueva Jersey. Allí Basiago fue reclutado para realizar viajes a través del tiempo y el espacio en un proyecto llamado Pegaso. Según él, en dicha iniciativa se utilizaban niños psíquicos, básicamente porque eran mejores que los adultos para adaptarse a las consecuencias psicológicas de los viajes espacio-temporales. En los entrenamientos se utilizaban aparatos llamados cronovisores, un invento creado por el Vaticano, donde veían imágenes holográficas tanto del pasado como del futuro de distintas líneas de tiempo. Según este sorprendente relato, los hacían viajar a diferentes bases secretas subterráneas usando la teletransportación, cuya ciencia se basa en los estudios hechos por Nikola Tesla, quien habría confeccionado un aparato que extrae la energía radiante del continuo espacio-tiempo. Una de estas bases secretas subterráneas está en Italia y está controlada por el Vaticano. La energía radiante, según afirmó Tesla, es la que predomina en el universo. De acuerdo a Andrew Basiago, el fin de los viajes en el tiempo era recuperar objetos del pasado y del futuro que permitían utilizar importantes conocimientos. De los propios escritos de Tesla podemos observar que tenía una capacidad mental única, que pocos de sus congéneres humanos han podido alguna vez alcanzar. No es de extrañarse que cuando Tesla fue enfrentado con un acontecimiento tan estremecedor como la revelación que los humanos podrían no estar solos en el universo, él lo afrontó. La manera atípica en que enfrentaba y trataba con lo desconocido ha conducido a algunos a especular que su verdadero origen puede haberse originado más allá de este planeta. Esta sugerencia no es nueva. De hecho, Tesla una vez le confió a uno de sus asistentes personales que a menudo sentía como si fuese un extraño en este mundo. Formalmente, Tesla era de una familia de origen serbio, nacido en la aldea de Smiljan, Lika, Austria-Hungría, en lo que es ahora Croacia. El padre de Tesla era un sacerdote ortodoxo. Su madre no era letrada pero altamente inteligente. Soñador y con un toque poético, al madurar, Tesla agregó a estas cualidades tempranas aquellas de la autodisciplina y un afán por la precisión.
Margaret Cheney, en su libro Tesla, Man Out of Time, 1981, observó que Tesla, cuando niño, comenzó a hacer inventos originales. Cuando tenía 5 años construyó una pequeña rueda de agua, bastante diferentes de las que había visto en el campo. Era lisa, sin paletas, sin embargo giraba uniformemente en la corriente. Años más tarde habría de recordar este hecho cuando estaba diseñando su turbina. Algunos de sus otros experimentos fueron menos exitosos. Una vez estaba subido en el techo de la azotea, agarrando el paraguas de la familia e hiperventilándose en la fresca brisa de la montaña, hasta que su cuerpo se sintió ligero, y el mareo en su cabeza lo convenció de que podía volar, pero se cayó y quedó inconsciente. Más tarde Tesla escribiría que este incidente fue el catalizador para sus inusuales visiones. Isaac Newton había imaginado un tiempo universal sobre el que todos los observadores estaban de acuerdo y por el cual el tic-tac de un reloj en movimiento era igual de rápido que el de uno estacionario. Imaginemos el jefe de un comando que reúne a todos los miembros del grupo y dice algo así como: sincronicemos nuestros relojes. En este momento son las 10:15, todos ajustan sus relojes exactamente a las 10:15 y, a continuación, se separan, confiando en la idea newtoniana de que, aunque cada miembro del comando recorra un camino muy diferente y a una velocidad distinta, todos alcanzarán el objetivo al mismo tiempo. Sin embargo, si uno de ellos viajara en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz, la misión peligraría. Los relojes de una nave que se mueva respecto a nosotros a gran velocidad no pueden ser sincronizados con los nuestros. Según Einstein, el tiempo universal no existe, el tiempo es distinto para cada observador. Este principio abre la puerta a los viajes en el tiempo. Uno de los primeros teoremas de Einstein derivados de sus dos postulados viene a decir que si un astronauta nos rebasara a gran velocidad, veríamos que sus relojes avanzan más despacio que los nuestros. El astronauta podría usar los latidos de su corazón como una especie de reloj, sus espejos en paralelo, con un rayo de luz rebotando entre ellos, y su corazón son simplemente dos relojes en reposo el uno respecto al otro, por lo que existirá una relación fija entre sus respectivos ritmos. Cuando observamos que el astronauta se desplaza respecto a nosotros al 80% de la velocidad de la luz, no solo vemos que su reloj de luz hace 3 tics por cada 5 del nuestro, sino que su corazón late también más despacio en la misma proporción, razón por la cual envejecerá más lentamente que nosotros. Cuando hayamos envejecido 5 años, veremos que él solo habrá envejecido 3. Esta es la razón por la vemos a los viajeros del tiempo más jóvenes cuando llegan a su destino, y más viejos cuando inician el viaje en el tiempo. ¿Recordáis el caso del científico austríaco del CERN, que realizó un viaje en el tiempo? Cuando llegó a una isla de Inglaterra era mucho más joven, también tenía pérdida de memoria, al caso se le llamó Piano Man, y salió en los medios de comunicación. Claro está, no dijeron que era un viajero del tiempo. Los relojes biológicos y los relojes de luz necesariamente atrasan del mismo modo. En caso contrario, el astronauta podría deducir que es él quien se está moviendo, lo cual violaría el primer postulado antes mencionado. Estos efectos se hacen más espectaculares a medida que la velocidad del astronauta se aproxima a la de la luz. Si el astronauta pasa junto a nosotros al 99,995% de la velocidad de la luz, observaremos que su reloj marcha 100 veces más despacio. Cuando hayan transcurrido 1000 años en la Tierra, quienes desde ella observen al astronauta verán que solo ha envejecido 10. El viaje al futuro es posible por el hecho de que los observadores que se mueven unos respecto a otros tienen percepciones distintas del tiempo. Estos observadores pueden disentir incluso sobre la simultaneidad de los sucesos, un fenómeno que desempeñará un importante papel a la hora de entender cómo podría materializarse un viaje al pasado. Es fascinante la idea de que tal vez ya existan viajeros del tiempo moviéndose entre nosotros. Estos viajeros rehusarían manifestarse públicamente y actuarían como auténticos turistas temporales u observadores, sin, aparentemente, mayor injerencia en los asuntos de la humanidad actual, pero esta hipótesis sería completamente indemostrable. Se ha alegado, también, que ciertos individuos podrían ser viajeros temporales más o menos ocultos, mencionándose entre ellos a notables inventores o literatos. No obstante, ninguna de las pruebas aducidas resulta convincente. Según el supuesto viajero del tiempo, John Titor, Rusia y Estados Unidos se enfrentarán en una nueva guerra mundial. China y la Unión Europea quedarán destruidas. En el siglo XXI han aparecido dos personajes que dicen explícitamente proceder del futuro. Uno de ellos se autodenominó John Titor y dijo que era un soldado norteamericano de 38 años de edad con la misión de viajar al año 1975 desde el año 2036.
El objetivo era recoger y llevarse al año 2036 una computadora IBM 5100, el artefacto era necesario, dijo, ya que ayudaría a solucionar un llamado efecto 2038, un problema similar al conocido como efecto 2000, problema informático debido al cambio de siglo. Una vez que consiguió una computadora IBM 5100, Titor realizó una parada temporal en el año 2000 por un motivo personal no especificado. No obstante, todo este tema parece poco creíble. Entre sus predicciones, que van del año 2000 al 2037, citó una guerra civil en Estados Unidos en el 2004, durante las elecciones presidenciales, que terminarían por dividir el país en 5 territorios distintos. Al finalizar esta guerra interna, se desataría una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos con armamento nuclear, y que terminaría con el fin de la Unión Europea y China. Todo ello, en las fechas predichas, no se ha producido. John Titor es el nombre usado en varios foros de discusión temáticos en Internet durante los años 2000 y 2001 por un usuario que decía ser un viajero del tiempo del año 2036. En estos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas vagas y otras muy detalladas, acerca de eventos en un futuro próximo, pero, inexplicablemente, no pronosticó los atentados del 11 de septiembre de 2001, sin embargo, pronosticó otros acontecimientos del año 2004, no obstante estos hechos parecen no haber tenido lugar, ya que describe un futuro con cambios drásticos en el que Estados Unidos se habría dividido en 5 regiones más pequeñas, en que el medio ambiente y las infraestructuras habrían sido devastadas por un ataque nuclear, y en que la mayoría de las otras potencias mundiales habrían sido destruidas. La teoría especial de la relatividad predice que, con aceleración suficiente, unos astronautas podrían abandonar la Tierra y regresar pasados unos decenios, sin que hubiesen envejecido más que un año o dos. Como en la película El planeta de los simios, hay que distinguir las predicciones de este tipo, que se limitan a provocar nuestra perplejidad, de los procesos que violen las leyes físicas o contradigan principios filosóficos. ¿Por qué los viajes al pasado no contradecirían ningún principio? Si el hombre puede ascender en un globo en contra de la gravedad, ¿por qué no esperar que sea capaz de detener o acelerar su viaje a través de la dimensión tiempo o, incluso, viajar en sentido contrario? Ninguna propuesta de la ciencia ficción ha fascinado tanto al ser humano como la de los viajes en el tiempo. ¿Qué haríamos si dispusiéramos de una máquina del tiempo? Podríamos ir al futuro y hacer un recorrido turístico por el siglo 30 y volver al presente con un remedio para el cáncer. Podríamos regresar al pasado y rescatar a un ser querido, evitar la Segunda Guerra Mundial, o comprar un pasaje para el Titanic y advertir a tiempo al capitán sobre los icebergs. Pero ¿y si el capitán ignorase nuestro aviso, al igual que ignoró muchos otros, y el transatlántico se hundiera a pesar de todo? En otras palabras, ¿el viaje en el tiempo permite cambiar el pasado? La noción de viaje al pasado implica algunas paradojas. ¿Qué pasaría si en un viaje al pasado matáramos accidentalmente a nuestra abuela antes de que ésta diera a luz a nuestra madre? Aunque fuera imposible alterar el pasado, viajar hasta él seguiría resultando atractivo. Aunque no pudiéramos cambiar el curso conocido de la historia, podríamos participar en él. Por ejemplo, sería posible retroceder en el tiempo y ayudar a los aliados a ganar una batalla en la Segunda Guerra Mundial. Incluso podría ocurrir que el curso de la batalla estuviera determinado por la presencia de esos turistas procedentes del futuro. De hecho, hay quien afirma que ciertos personajes históricos muy adelantados a su época, como Leonardo da Vinci, Julio Verne o Nikola Tesla han sido viajeros del tiempo. Si nos decidiéramos a viajar en el tiempo, sería posible coincidir con figuras de la talla de Enoch, Jesús o Napoleón. Podríamos asistir a la construcción de las pirámides o a la época de los dinosaurios. Las posibilidades serían infinitas. Al parecer movemos a voluntad en cualquier dirección del espacio. Pero en la dimensión tiempo somos como remeros indefensos a merced de una poderosa corriente que nos empuja hacia el futuro. A uno le gustaría a veces remar hacia adelante e investigar las riberas del futuro o, quizá, dar media vuelta y bogar contracorriente para visitar el pasado. La esperanza de que algún día dispongamos de esa libertad se ve alentada por el hecho de que muchas cosas que antiguamente se consideraban imposibles son reales hoy día. Cuando Wells escribió La máquina del tiempo, en 1895, mucha gente pensaba que no era posible que existieran artefactos voladores más pesados que el aire. Los hermanos Wright demostraron que muchos escépticos estaban equivocados. Luego otros dijeron que nunca se superaría la barrera del sonido. Y fue Chuck Yeager quien demostró de nuevo que lo que parecía imposible no lo era. Los viajes a la luna pertenecían al reino de la fantasía, hasta que el programa Apolo los materializó.
¿Podría ocurrir algo similar con los viajes en el tiempo? Actualmente, el tema de los viajes en el tiempo ha saltado de las páginas de la ciencia ficción a las de las revistas científicas, a medida que los físicos exploran si las leyes físicas los permitirían. Incluso, si con los viajes en el tiempo se hallaría la clave de cuál fue el origen del cosmos. En el universo de Newton, el viaje a través del tiempo era inconcebible. Sin embargo, en el de Einstein se ha convertido en una posibilidad real. El viaje hacia el futuro se sabe ya que es posible, y ahora los físicos investigan también el viaje al pasado. La idea del viaje en el tiempo cobró relevancia gracias a la maravillosa novela de Wells, cuyo aspecto más notable consiste en tratar al tiempo como una cuarta dimensión, por lo que se anticipó en 10 años al concepto acuñado por Einstein. La novela comienza cuando el viajero del tiempo invita a sus amigos a examinar su nuevo invento, una máquina del tiempo. El viajero les explica la idea de esta manera. Como todos ustedes saben, una línea matemática, una línea de grosor nulo, no tiene existencia real. Lo mismo ocurre con un plano matemático. Ambas cosas son meramente abstracciones. Del mismo modo, un cubo, que consta solo de largo, ancho y alto, tampoco tiene existencia real. Es obvio que cualquier objeto real ha de extenderse en 4 direcciones. Debe tener longitud, altura, anchura y duración. Existen en realidad 4 dimensiones, las 3 espaciales y una cuarta, el tiempo. Tendemos a establecer una diferencia artificial entre las 3 primeras y la última, debido a que nuestra conciencia se mueve, de forma intermitente, a lo largo de esa cuarta dimensión, desde el principio al fin de nuestras vidas. El viajero muestra entonces a sus amigos un modelo a escala de su invento. Se trata de una estructura metálica con piezas de cuarzo y marfil. Una palanca sirve para impulsarla hacia el futuro y otra para invertir el sentido del viaje. Invita a uno de los presentes a empujar la palanca del futuro y el artefacto desaparece instantáneamente. ¿A dónde ha ido a parar? No se ha movido en el espacio, simplemente ha pasado a otro tiempo, según explica el viajero. Sus amigos no terminan de creerle. A continuación, el viajero del tiempo lleva a sus amigos al laboratorio que tiene instalado en su casa y les presenta un modelo a tamaño real, casi acabado. Una semana más tarde, una vez terminada la máquina, sube a bordo de ella y emprende una singular expedición al futuro. Para empezar, empuja suavemente la palanca del futuro. Luego aprieta la que hace de freno y echa un vistazo al laboratorio. Todo está igual. Entonces observa el reloj. Hace un momento, marcaba las 10:01, más o menos, y ahora señala las 3:30. Vuelve a accionar la palanca otra vez y contempla a su ama de llaves moviéndose a toda velocidad a través de la habitación. Entonces, empuja más a fondo la palanca. Se hizo de noche como si hubieran apagado la luz y un momento después ya era un nuevo día. Desde ese momento, los días y las noches se sucedieron como el batir de un ala oscura. Después, a medida que iba ganando velocidad, las noches y los días se fundieron en una continua penumbra. Vi entonces enormes edificios alzarse majestuosamente y luego desaparecer como si fueran un sueño. En un momento dado, el viajero detiene la máquina. El dial indica que ha llegado al lejanísimo año 802.701. ¿Qué es lo que encuentra? La especie humana se ha dividido en 2 razas. Una, embrutecida y vil, que vive bajo tierra, los Morlocks, y otra, infantil y apacible, que habita en la superficie, los Eloi. Entre los últimos, el viajero encuentra una encantadora joven, llamada Uena, con la que entabla amistad. Así descubre, horrorizado, que los trogloditas de las profundidades crían y recogen las criaturas de arriba como si fueran ganado, para comérselas. Para empeorar las cosas, los Morlocks consiguen robarle la máquina del tiempo. Cuando la recupera, salta a bordo y, para escapar, acciona al máximo la palanca del futuro. Cuando finalmente consigue controlar la máquina, se encuentra en un futuro lejano. Los mamíferos se han extinguido y en la Tierra solo quedan mariposas y una especie de cangrejos. Más adelante llega a explorar hasta 30 millones de años hacia el futuro, donde contempla un sol rojo y moribundo y una vegetación del tipo de los líquenes. La única vida animal visible es una criatura con forma de globo dotada de tentáculos. El viajero regresa entonces a su época, junto a sus amigos. Como prueba de la aventura, muestra unas flores que Uena le había entregado, de una clase desconocida para quienes le rodean. Tras narrar sus peripecias, el viajero parte de nuevo en su máquina del tiempo y ya no retorna más. Uno de sus amigos se pregunta a dónde habrá ido.
¿Regresaría al futuro o se hallaría, por el contrario, en alguna era prehistórica? Otro supuesto viajero en el tiempo es un tal Andrew Carlson, un hombre citado el 28 de enero de 2003 por el FBI por violaciones a la Security and Exchange Commission, SEC, una institución independiente del gobierno de Estados Unidos encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes federales del mercado de valores, la regulación de las bolsas de valores y el mercado de opciones de Estados Unidos. Carlson fue interrogado por haber realizado 126 operaciones con acciones de alto riesgo y haber tenido éxito en cada una de ellas. Efectivamente, Carlson fue interrogado por los agentes bajo la sospecha de abuso de información privilegiada. Las sospechas comenzaron cuando la SEC se enteró de que Carlson consiguió aumentar de forma inexplicable su patrimonio en efectivo por un valor inicial de $800 a $350 millones en solo 2 semanas. Andrew Carlson invirtió en 126 operaciones bursátiles de alto riesgo sin ni siquiera cometer un error, cuando los mayores operadores de bolsa de Wall Street sufrieron grandes pérdidas económicas debido a una extraordinaria volatilidad del mercado. Por esta razón, cuando Carlson tuvo una ganancia extraordinaria en 126 decisiones de bolsa, los especuladores bursátiles comenzaron a sospechar que algo raro ocurría con el señor Carlson. Durante su interrogatorio en presencia del FBI, Carlson, que por aquel año contaba con 44 años de edad, explicó cómo obtuvo su riqueza. Dijo que era un viajero en el tiempo. En Supercrack Estrella hemos encontrado la posible conexión entre Andrew Carlson y Nikola Tesla en una fotografía donde están los dos juntos, en la secta Benton Arbor Casa de David. Nikola Tesla y Andrew Carlson, viajero del tiempo, en la misma foto. Sin embargo, una fuente del SEC reconoció que nadie pudo rastrear el origen de Carlson antes de diciembre del año 2002. Es como si Carlson nunca hubiera existido antes de esa fecha. Se fijó una fianza de $1 millón por Carlson, que fue pagada por un desconocido. Sin embargo, la historia no se detuvo allí. Después del interrogatorio siguió detenido varias semanas, hasta que fue dejado en libertad y seguido por el FBI. Poco después Carlson desapareció y tanto el SEC como el FBI negaron poco después que llegasen a atrapar a Carlson. Su abogado dijo que Carlson debía reunirse con él para una audiencia en la corte el día 2 de abril de 2003, pero Carlson no se presentó a la citación judicial. El 29 de abril de 2003 Carlson fue entrevistado por teléfono y dijo que se encontraba en Toronto, Canadá, un país estrechamente relacionado con los viajes en el tiempo. Como he demostrado en mi canal, son muchas las fotos de viajeros del tiempo que aparecen en Canadá. El 29 de abril de 2003 Carlson fue entrevistado por teléfono y dijo que se encontraba en Toronto, Canadá, creando una empresa. La historia sobre las respuestas de Carlson durante el interrogatorio fue publicada en un tabloide de noticias semanal de Estados Unidos, el Weekly World News, del 25 de febrero de 2003, que posteriormente fue citado por los principales medios de comunicación. En un artículo posterior, del 29 de abril de 2003, el Weekly World News escribió que entrevistaron por teléfono a Carlson, y que Carlson les dijo que estaba en Toronto para la creación de una empresa que iba a cotizar en la bolsa en el 2007. Carlson admitió que el 29 de marzo de 2003 fue puesto en libertad por el FBI, gracias al pago de una fianza de $1 millón por parte de un desconocido que no dio su nombre. En el momento de su arresto en 2003, Carlson tenía 44 años. Sin embargo, dijo que no envejecía en absoluto. Cuando se le preguntó qué había hecho durante los años en los que había estado en paradero desconocido, respondió: sin comentarios. Y sobre el revuelo levantado por su caso, Carlson declaró: el tiempo lo es todo y todo sucede de acuerdo con el tiempo. Ahora estoy aquí. Así que ahora este es mi tiempo. Muchas personas no creen que se pueda viajar en el tiempo. Pero algunos físicos, como Ronald Mayet, creen que es posible. Mayet predijo que en 10 años la gente podría crear una máquina del tiempo que se podría utilizar para viajar a través del tiempo. Hasta el día de hoy, la extraña historia de Carlson, el supuesto viajero del tiempo, sigue siendo un completo misterio. Resumiendo, el enigmático personaje que dijo llamarse Andrew Carlson, partiendo de un capital inicial de $800, consiguió un margen de beneficios que superó los $350 millones en solo 2 semanas. Cada inversión que realizó sufrió una inesperada e inexplicable subida de valor. O alguien le avisó a Carlson no era realmente un viajero del tiempo.
Hasta el día de hoy, la extraña historia de Carl Sin sigue siendo un completo misterio pese a haber pasado ya 12 años desde que confesó al FBI que viajó hasta nuestra época para realizar operaciones de bolsa que conocía de antemano y, de esta manera, acaparar una gran fortuna. En 1999, los físicos Soren Holst, de la Universidad de Estocolmo, y Hans-Jürgen Matschoul, de la Universidad Johann Gutenberg, situada en la ciudad alemana de Mainz, descubrieron una solución exacta de las ecuaciones de Einstein en un escenario de dimensiones reducidas, como el caso de Planilandia, en el marco de la cual podría construirse una máquina del tiempo oculta en el interior de un agujero negro giratorio, y un planilandés podría viajar al pasado dentro de dicho agujero y emerger después en un universo diferente. En 1988, Kip Thorne y sus colegas de Caltech, Mike Morris y Ulrich Schurtzeber, mostraron la manera de realizar viajes al pasado por medio de agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son túneles que conectan dos regiones distantes del espacio-tiempo. Pensemos en el agujero que un gusano hace en una manzana. El gusano puede ir más deprisa de un lado a otro a través del agujero que arrastrándose sobre la superficie curva exterior. Podría existir un agujero de gusano que tuviera una entrada cerca de la Tierra y la otra junto a Alfa Centauro. De este modo, habría dos formas de viajar a un planeta en la vecindad de dicha estrella. Una sería tomar la ruta larga normal, que se extiende 4 años luz en el espacio ordinario. Otra sería saltar a través del agujero de gusano, lo que quizá representaría un viaje de apenas pocos metros. ¿Qué aspecto tendría ese agujero de gusano? Un agujero negro se parece a una gran bola de color negro mate, pero el agujero de gusano, suponiendo que el túnel sea corto, se asemeja más bien a una de esas bolas plateadas que cuelgan de un árbol de Navidad y que reflejan todo el entorno que las rodea. Sin embargo, no sería la habitación lo que veríamos reproducido en ella, sino los alrededores de Alfa Centauro. Si saltamos al interior de esa bola iremos a parar, como Alicia en el País de las Maravillas, a un lugar completamente distinto, a un jardín de un planeta próximo a Alfa Centauro. Tal vez, una vez allí, si contemplamos de nuevo la bola veremos nuestro lugar de partida. El agujero de gusano constituye una puerta de doble sentido. Un rayo de luz tarda alrededor de 4 años en alcanzar Alfa Centauro desde la Tierra si viaja a través del espacio ordinario. Pero podemos adelantarnos a él si tomamos el atajo del agujero de gusano, como con las cuerdas cósmicas. Siempre que podamos adelantar a un rayo de luz mediante un atajo, el viaje al pasado es posible. Si encontrásemos un agujero de gusano Tierra Alfa Centauro, podríamos zambullirnos en él desde la Tierra, pongamos en el año 3000, y emerger en Alfa Centauro. ¿Pero cuándo? No apareceríamos en el año 3000, sino, quizás, en 2990, asimismo, si emergiéramos en el año 2990 en Alfa Centauro, podríamos regresar a la Tierra al 99,5% de la velocidad de la luz y llegar a ella unos 4 años más tarde, en 2994, es decir, estaríamos de vuelta 6 años antes de nuestra partida. Podríamos hacer tiempo en la Tierra durante esos 6 años y acudir a nuestra propia partida en el año 3000, habríamos realizado un viaje en el tiempo a un suceso de nuestro propio pasado. Supongamos, por el contrario, que las dos bocas de entrada-salida estuvieran sincronizadas, como Alfa Centauro y la Tierra no se mueven a gran velocidad la una respecto a la otra, los observadores situados en ambos lugares podrían sincronizar sus relojes y ponerse de acuerdo sobre el tiempo. Al zambullirnos en el agujero de gusano el 1 de enero de 3000, emergeríamos en Alfa Centauro exactamente en la misma fecha. En este caso no habría viaje en el tiempo. Thorne y sus colegas afirmaron que las dos bocas podrían ser desincronizadas arrastrando en círculo la boca ubicada en la Tierra a una velocidad próxima a la de la luz. Esto podría lograrse acercando una nave espacial de masa a dicha boca y dejando simplemente que ésta cayera por gravedad hacia la nave. Cuando la nave comenzase a acelerar, la boca del agujero de gusano la seguiría. De esta forma sería preciso que la boca se moviera a velocidades de hasta el 99,5% de la velocidad de la luz, comenzando el 1 de enero de 3000, si nos llevásemos la boca del agujero hasta un punto situado a 2,5 años luz de aquí y la trajéramos de regreso, todo ello al 99,5% de la velocidad de la luz, los observadores de la Tierra verían que ese viaje de ida y vuelta de 5 años luz de recorrido habría durado unos 5 años.
La boca estaría otra vez en el mismo sitio el 10 de enero de 3005, imaginemos a un astronauta dotado de un reloj y sentado en la mitad del túnel del agujero de gusano, los observadores de la Tierra verían que ese reloj va muy despacio, 10 veces más lento que el de ellos, dado que ven el ir y venir del astronauta, junto con la boca, al 99,5% de la velocidad de la luz. En este punto es necesario recordar que la relatividad especial señala que los relojes en movimiento avanzan más despacio. Un reloj que se mueva al 99,5% de la velocidad de la luz en un viaje de ida y vuelta como ese, marcharía 10 veces más despacio que uno que se hallara en la Tierra. Cuando el agujero de gusano regresa a la Tierra, el astronauta ha envejecido solo medio año desde la partida, es decir, 5 años dividido por 10. Mientras tanto, la boca del agujero cercana a Alfa Centauro no se ha movido, ya que nada ha tirado de ella. Por otra parte, la longitud del túnel no se altera en todo el viaje, y siempre mide 3 metros. Como la masa y la energía del túnel no cambian, las ecuaciones de Einstein nos dicen que su geometría tampoco lo hará. Tendrá siempre la misma longitud, solo cambiarán los lugares que interconecta. Aguardamos hasta que la boca del agujero de gusano próxima a la Tierra regrese, el 19 de enero de 3005 en la Tierra, y saltamos a su interior. Tras recorrer 1,5 metros, encontramos al astronauta. Habrá envejecido solo 6 meses durante el viaje, por lo que su reloj marcará el 1 de julio de 3000, si avanzamos 1,5 metros más emergeremos junto a Alfa Centauro, donde también es el 1 de julio de 3000, ¿por qué? Porque, visto desde la estrella, el astronauta no se ha movido y su reloj, que ha avanzado 6 meses desde el comienzo, sigue sincronizado con los relojes de aquella. Tras aparecer junto a Alfa Centauro el 1 de julio de 3000, si tomamos una nave espacial que viaje al 99,5% de la velocidad de la luz por el espacio ordinario, podemos hacer el camino de vuelta en poco más de 4 años, y llegar a la Tierra el 8 de julio de 3004. Regresaríamos casi 6 meses antes de nuestra partida. Bastaría con esperar pacientemente hasta el 1 de enero de 3005 y entonces podríamos decirnos adiós a nosotros mismos. De nuevo estaríamos visitando un suceso de nuestro pasado. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.